Buenas tardes, doctores y doctoras. Mi nombre es Alan. Soy parte del equipo de marketing en Depósito Dental Rexis. Estamos agradecidos porque nos puedan regalar un poco de su tiempo y se puedan unir a este webinar. El tema del día de hoy, el tema del webinar del día de hoy es consideraciones clínicas y manejo eficiente de la anestesia dental. Es en colaboración con Seiko. Es una marca que hemos manejado en Rexis desde nuestros inicios, entonces esperemos les sea funcional el tema. Si hay alguna duda, alguna pregunta relacionado a lo que el ponente vaya explicando, puedan ponerla en el chat para que al final se abra una sesión de preguntas y respuestas. Entonces les agradecería, doctores y doctoras, que si hay alguna pregunta, duda, puedan ponerla en el chat y al final se va a leer. De igual forma, les menciono que si hay duda como urgente, pueden abrir su micrófono, pero con calma. Y si se abren más de 2 micrófonos, estaré desactivando uno, en caso de que sea la duda como urgente. Si no, pueden escribir en el chat y al final se estará leyendo. El ponente del día de hoy es el representante nacional de la línea Seiko, el doctor Braulio Díaz Villaseñor, quien nos estará impartiendo el webinar. Muchísimas gracias, doctores y doctoras, por regalarnos un poco de su tiempo. Gracias, doctor Braulio, y podemos iniciar. Hola, ¿qué tal a todos? Como ya me presentó Alan, yo soy el doctor Braulio Díaz Villaseñor, soy representante de la línea Seiko. Sobre todo, pues Seiko, ya lo saben, se dedica a la producción de fármacos y dispositivos médicos, sobre todo en fármacos anestésicos, vaya. Y también distribuimos diferentes marcas internacionales aquí en el país y en diferentes zonas de Latinoamérica y demás regiones del mundo. El día de hoy les voy a hablar sobre unos temas muy importantes de actualización acerca de la anestesia dental y algunas tecnologías que nos van a ser favorecedoras con nuestra práctica clínica. Como lo mencionó Alan también, al final estaré respondiendo todas las preguntas que tengan. Si tienen alguna pregunta muy urgente, señalan en la parte donde dice levantar la mano y voy a tratar de respondérselos a la brevedad. ¿De acuerdo? Entonces les comparto mi pantalla. Ya se ve, doctor. Excelente, muchas gracias. Bueno, la plática del día de hoy son básicamente las consideraciones clínicas y el manejo eficiente de la anestesia dental. Hay muchas consideraciones clínicas que involucran que nuestra anestesia sea una anestesia exitosa. Pero antes de esto me gustaría conocer su opinión, si pueden levantar la mano. Me gusta siempre hacer esta pregunta. Yo creo que es algo muy importante porque abre bastante el diálogo a lo que podría ser nuestra expertise dentro de la práctica clínica. ¿Ustedes creen que es posible anestesiar a todos los pacientes? La idea aquí es entender que no todos los pacientes pueden ser anestesiados, ¿sí? Malamente tenemos una idea en la que nosotros creemos que todos los pacientes pueden anestesiarse, aún así tengan comorbilidades o contraindicaciones a la anestesia. La verdad es que hay muchas cosas que no podemos controlar. Entre esas podemos mencionar las adicciones o demás situaciones que podrían ser difíciles de que nosotros tanto las detectemos como podamos influir en que el paciente deje de tenerlas. Entonces, aquí la respuesta es no, no todos los pacientes pueden ser anestesiados. Y más adelante les voy a enseñar las consideraciones que se deben de tener en cuenta para entender esta situación. ¿Y es nuestra responsabilidad como odontólogos? Claro que sí, es nuestra responsabilidad debido a que nosotros lo sabemos, no es una cosa que sea un secreto, somos los responsables de la salud oral y nuestra responsabilidad es entender todas las variables anatómicas o variables metabólicas que puedan involucrarse en nuestros pacientes. A nivel mundial, tenemos una cifra de un 10 a un 20% de fracaso en los casos abordados de anestesia dental.
Es un porcentaje bastante alto. Esto quiere decir que 1 o 2 pacientes de cada 10 va a tener un fracaso en el tratamiento de la anestesia por parte de nuestra práctica. Muchas de las veces son fracasos que pudieron haberse evitado. Por lo tanto, es bueno entender los diferentes factores que ocasionan esto. La anestesia dental tiene básicamente cerca de 5.000 años de historia. No hablándolo meramente como lo dental, ahí me corrijo a mí mismo. Mejor dicho, la historia de la anestesia tiene toda esa edad. Aquí hay un registro desde los egipcios, usaban diferentes derivados del opio o meramente el opio. Los griegos, de igual manera, también usaban diferentes hierbas para poder mitigar la molestia de algún tipo de lesión. Este fue el primer uso del éter como parte de los tratamientos en odontología. Era una forma de anestesiar a nuestros pacientes, o mejor dicho, llevarlos a un síncope. Era bastante, pues digamos que agresivo. Entonces, no era óptima esta opción en la práctica clínica. Entonces se buscaron métodos más eficientes y menos peligrosos para las personas. Esta fotografía es del doctor R. Dubois en 1913, utilizando esta bomba que administraba el famoso gas de la risa. Este gas permitía al paciente llegar a una especie de sedación consciente y a su vez mitigar la molestia de cualquier procedimiento que estuviésemos realizando. Esta tabla que ven aquí es de mi gran colega, el doctor Daniel Chavarría. Es endodoncista y es una persona que está muy metida en el tema de la analgesia y de la anestesia dental. Y en un artículo que él publicó, hace referencia a todos estos múltiples factores que pueden implicar en un fracaso de la anestesia dental. Como ven, son bastantes, pero hay unos que son específicamente más importantes y son, a su vez, los más comunes. Son los que vamos a abordar y estos mismos factores van a desencadenar estos otros factores que podemos ver aquí, pero van a ser de manera más intuitiva su forma de accionar y de que los podamos identificar. La farmacología es importante saberla. Como yo les hago hincapié a los doctores que están en formación de pregrado, yo les pongo la analogía que siempre los hace entender la razón del por qué tenemos que aprender la farmacología de la anestesia. Yo me imagino que ustedes también entienden que un médico que se dedica no sé, un médico internista que se dedica a atender pacientes con hipertensión, pues él receta diferentes medicamentos, desde losartán, podría ser también algún medicamento beta bloqueador para diferentes temas cardiovasculares, no lo sé, pueden ser muchos tipos de fármacos. Y evidentemente ese doctor, ese médico sabe lo que sabe lo que le está dando a su paciente. Sabe farmacología y todo eso. ¿Por qué razón lo sabe? Porque la farmacología nos va a dar respuestas del por qué el medicamento que le dimos al paciente falló, fracasó o hizo interacción con alguna otra sustancia. Entonces, como responsables de la anestesia dental, tenemos que saber y conocer qué es en realidad la anestesia dental. Empezamos con la revisión farmacológica de esto, la estructura química. Tenemos dos grupos de sustancias que conforman a los anestésicos. Están los anestésicos de tipo éster y los de tipo amida. Su única diferencia es justamente la parte de la unión de la molécula. Aquí vamos a ver esta diferencia que los va a catalogar como uno u otro tipo de sustancia dentro de este grupo de clorhidrato. La clasificación de los anestésicos es bastante sencilla.
Casi todos los anestésicos que trabajamos actualmente en el mercado, sobre todo los infiltrativos, son de tipo amida. Estamos hablando de lidocaína y metivacaína. Como ven en la gráfica, articaína está justamente en la mitad. ¿Esto qué quiere decir? La articaína es un híbrido entre éster y amida. Y podemos ver del lado de los éster meramente una benzocaína. ¿Por qué es importante saber el grupo? Los anestésicos de tipo amida se metabolizan principalmente en el hígado y secundariamente en los riñones y en algunas otras estructuras orgánicas. Y los anestésicos de tipo éster se metabolizan mayoritariamente en plasma, en torrente sanguíneo, en menor cantidad en hígado y en menor cantidad en riñones y demás estructuras. Entonces, esto nos va a dar una respuesta del por qué es importante saber, ¿sí? Es por esto que es importante el conocer a nuestro paciente por medio de la historia clínica. Si tu paciente ya presenta algún tipo de enfermedad metabólica, sobre todo en estos órganos ya mencionados, va a existir un tema con la metabolización del mismo anestésico. Entonces, claro que es muy importante saber el grupo y la vía de metabolización de cada tipo de anestesia. Y como ven ahí, hay algunas sustancias recreativas asociadas a adicciones que también son parte de los grupos éster. Hablando específicamente de la cocaína. Es un psicoestimulante mayor que, si está presente en el consumo de nuestro paciente, es muy probable que haya una tolerancia a los fármacos de tipo éster o en general a los anestésicos y el efecto anestésico va a salir perjudicado. Entonces, reitero, la historia clínica es sumamente importante. Tenemos varios neurotransmisores, mejor dicho, receptores neuronales que están implicados directamente con la sensibilidad, con el sistema motor y con la respuesta a diferentes procesos metabólicos que van involucrados al sistema nervioso. Los anestésicos actúan directamente en los aminoácidos GABA, que son de receptores tipo 2. Aquí es donde va a estar implicada el efecto anestésico, hablando químicamente. Y también es un receptor que viene involucrado en ese tipo de sustancias nocivas, como los que ya mencioné, que son los psicoestimulantes mayores, ¿de acuerdo? El mecanismo de acción de la anestesia es bastante sencillo de entenderlo. Aquí a grandes rasgos se los explico. En este video pueden ver la parte morada, que sería la barrera de la célula, la pared celular. Y la pared celular está infestada de canales de sodio. Esos canales de sodio sirven para que la neurona reciba una polarización por medio de moléculas de sodio del exterior. Al entrar a la célula, se genera un estímulo eléctrico y eso es lo que genera la sensibilidad. El anestésico lo que hace es bloquear estos canales de sodio, no permiten que las moléculas de sodio ingresen a la célula y por lo tanto no existe esta polarización y no existe el estímulo eléctrico. Entonces, el paciente no va a sentir sensibilidad. Las consideraciones clínicas más importantes para que el éxito de nuestra anestesia sea lo más probable son estos que ven en pantalla. Son varios, pero son bastante importantes que los tengan siempre en cuenta para que no exista algún tipo de problema con el tratamiento de nuestro paciente. Recuerden, es muy, muy común que si tú fallas en tu técnica de anestesia, tu tratamiento se echó a perder literalmente, porque no vas a poder avanzar de la mejor manera y va a ser muy incómodo para el paciente. La primera de ellas, las toxicomanías. Es un tema repetitivo la toxicomanía porque es el primer factor y el más importante en considerar para que nuestro anestésico no funcione. Este artículo específicamente habla sobre el uso de diferentes psicoestimulantes mayores como la cocaína,
las anfetaminas, la ketamina y la efedrina. En este artículo se menciona que estos casos y controles de pacientes que fueron expuestos a este estudio, prácticamente todos los que estaban expuestos a este tipo de toxicomanías presentaban algún tipo de tolerancia incluso al anestésico. Por lo tanto, el efecto que se buscaba en esos pacientes no ocurrió. Como ya se los mencioné, estos son los principales psicoestimulantes mayores que van a ocasionarnos problemas con el efecto anestésico que vamos a esperar en el paciente. Entonces, como bien saben, son drogas bastante frecuentes en la calle y tienen un porcentaje alto de adicción, entonces difícilmente van a poder anestesiar a una persona que está bajo este tipo de adicciones. Aquí la recomendación es que el paciente tenga una desintoxicación de aproximadamente 3 meses. Es bastante tiempo, es muy complicado lograr que un paciente así esté en un tratamiento de desintoxicación efectivo. Entonces, aquí, si detectamos que esa es la situación con el paciente, lo mejor sería evitar su tratamiento hasta que no resuelva este tema de la adicción. Es difícil, pero no hay otra manera de que generemos un buen efecto anestésico si está presente este tipo de problema. Ya si es una emergencia o algo por el estilo, vamos a intentar anestesiarlo sin llevarlo a la dosis tóxica, pero como bien saben, es poco probable que haya éxito. Hay enfermedades crónico-degenerativas que tienen una implicación directa con la anestesia. La más común en este país, en México, o en prácticamente casi toda Latinoamérica, diabetes. ¿Por qué es importante saber si nuestro paciente es diabético descontrolado? Porque la presencia de epinefrina en este tipo de pacientes puede perjudicarlos bastante. Primero, lo que va a suceder es una hiperglucemia transitoria por la epinefrina, como ya lo dije. ¿Por qué? Porque la epinefrina en el proceso metabólico disminuye la cantidad de insulina en sangre y, por lo tanto, el glucagón va a subir. Esto, a su vez, nos genera un riesgo mayor a la infección postoperatoria por la hiperglucemia. Como sabemos, muchos de los microorganismos que están en nuestro cuerpo y que son responsables de las infecciones, sobre todo las dentales, son microorganismos que se alimentan de la glucosa. Entonces, ¿qué va a ocurrir si está esta situación? El paciente diabético va a tener una sobrepoblación de este tipo de microorganismos y a su vez va a tener una infección. Ese es uno de los principales problemas que puede tener. Sabemos que si le da una hiperglucemia a un paciente de este tipo, es muy probable que pueda llegar incluso a un coma diabético. Entonces, importantísimo saber las condiciones metabólicas del paciente que cursa por este tipo de enfermedades. Y por lo tanto, el que existe este tipo de infecciones genera un mayor riesgo de una necrosis tisular. ¿De acuerdo? Las enfermedades cardiovasculares. Aquí es por sentido común. Si nuestro paciente cardiópata es expuesto a anestésicos con epinefrina y está descontrolado, muy seguramente vamos a influir en que su enfermedad termine perjudicándolo más. Aquí podemos englobar tanto hipertensión, que le pasa a un paciente hipertenso que le damos anestésico con epinefrina, lo más seguro es que se le va a subir la presión. Un paciente con algún tipo de arritmia, vamos a descontrolar su arritmia porque precisamente los medicamentos que utilizan este tipo de pacientes son beta bloqueadores, como ya lo había mencionado. Entonces, vamos a generar el efecto contrario y esto les va a aumentar sus arritmias. Y un paciente con alguna arritmia maligna, lo vamos a llevar a un punto en el que va a ser bastante riesgoso para su vida. Entonces, hay que conocer, de nuevo, lo menciono, hay que conocer perfectamente bien la salud de nuestro paciente. Las nefropatías, el problema aquí es que la metabolización de los anestésicos en menor cantidad es en riñones. Aunque sea en menor cantidad,
sigue siendo una vía de metabolización y esto nos va a ocasionar problemas con temas de intoxicación por una sobredosis del anestésico. Enfermedades hepáticas, volvemos a la misma situación, sobre todo con los anestésicos de tipo amida, va a existir un problema bastante importante con la metabolización de los mismos. Y los desórdenes sanguíneos. De igual manera, por la metabolización, sobre todo los de la articaína, que es un híbrido entre éster y amida, va a tener temas con la metabolización en plasma. Entonces, importante saber todas estas cuestiones de estado de salud de nuestro paciente. Y no basta con que el paciente les diga, ah, estoy controlado. La realidad es que muchas veces el criterio del paciente es muy diferente al de un profesional de salud. Puede decir el paciente, estoy controlado porque no me siento mal, pero es muy probable que sí esté descontrolado si no está llevando su consulta médica de manera adecuada o su medicación que le dio su especialista. Entonces, siempre si tienen duda, es preferible hacer una interconsulta previamente al uso de cualquier tratamiento o de la aplicación de anestesia. Ya si por alguna de estas situaciones están presentes que nuestro paciente está descontrolado y por una urgencia hay que atenderlo, hay forma de hacerlo, pero con su debido cuidado. Entonces, más adelante les voy a demostrar qué tipo de anestesia les puede funcionar en esta situación. La edad del paciente es importante. ¿Por qué? Un paciente menor a 4 años, evidentemente va a tener un peso mucho menor a lo que tiene un adulto. Entonces, es una ventana de riesgo anestesiar a un niño en este rango de edad por el motivo más lógico, sería el peso, porque están en desarrollo aún sus órganos y diferentes factores que van de la mano con esto. Entonces, si vamos a anestesiar a un niño de 4 años o menor, o un niño que tiene un tamaño bastante pequeño, hay que cuidar bastante la dosis que le vamos a aplicar o alejarnos bastante de la dosis tóxica. En pacientes de 5 a 59 años, tenemos una ventana de trabajo un poquito más segura. No es una regla, como saben, la medicina, porque odontología es parte de la medicina, no es del todo cuadrada. Hay muchas variantes y hay que saber respetar dichas variantes. Entonces, por estadística es la ventana más segura, pero sabemos que no del todo. Y pacientes mayores a 60 años. No es porque sean mayores de 60 años, que a partir de 60 años ya no se puede anestesiar de manera segura, no es la razón. Por estadística, un paciente de 60 años o más ya presenta algún tipo de enfermedad metabólica. Entonces, siempre se debe de considerar como población de riesgo con el tema de la anestesia. Hay que conocer también las características morfológicas de nuestro paciente. No es lo mismo anestesiar un clase 1 que anestesiar un clase 3. Empezando por la forma y la disposición de la mandíbula o del maxilar, dependiendo de la técnica que vayamos a utilizar. No vas a funcionar en la misma zona un clase 1 si estás haciendo técnica mandibular, a que si es un clase 3 y que te tienes que recorrer y cambiar la angulación para poder generar una buena impregnación del anestésico en dicha técnica. Entonces es bastante importante no dejar de lado si nosotros notamos alguna diferencia en la morfología del paciente. ¿De acuerdo? No se trata de conocer todos los síndromes que pongo aquí en la lista, pero si nosotros por alguna razón notamos algo raro en nuestro paciente, de nuevo, historia clínica, preguntamos, persona X, ¿padeces algún síndrome, algún tipo de malformación o alguna enfermedad específica? No, pues que no, ok. Si tenemos todavía dudas y es algo que no se la ha diagnosticado previamente, hay que mandarlo a interconsulta, ¿sí? Pero también hay que saber
que el ojo clínico es el más importante en este caso para no hacer un falso positivo de cualquier tipo de situación en características morfológicas. La sensibilidad alergénica. Los anestésicos de tipo amida son anestésicos bastante seguros. Como ven en este porcentaje, las incidencias de alergia a los anestésicos de tipo amida son de aproximadamente 0.01% al 1% de los casos reportados. Realmente es un número muy bajito. Estos números que ven en la pantalla realmente son meramente ilustrativos porque los casos son mucho menores a esos. Y muchas de las veces se reportan casos de alergia cuando en realidad eran intoxicaciones por una sobredosis del anestésico. O la alergia no estaba asociada precisamente a la amida, a la sal anestésica, estaba asociado al metabisulfito de sodio, que es el conservador de la fórmula de la anestesia. Entonces, entendamos con esto que realmente el anestésico, sea de Seiko o sea de alguna otra empresa, realmente no debería de ocasionarnos una alergia. Es muy raro, es muy poco reportado a nivel mundial, no nada más aquí en México. ¿Y por qué es importante que exista el metabisulfito de sodio? Es una sustancia que le da estabilidad a la fórmula. Si nosotros fabricáramos anestesia sin utilizar algún tipo de conservador como el metabisulfito de sodio, después de fabricar el anestésico, en cuestión de menos de 2 horas, ya el anestésico dejaría de funcionar, se echaría a perder. Con el metabisulfito de sodio estamos hablando que dura más de 2 años. Entonces, es bastante seguro que esté dentro de la fórmula. Es importante. Entonces, por eso mismo no se quita. Y aunque todos los casos, o la mayoría de los casos que se hayan reportado de alergia, sean asociados al metabisulfito de sodio, no quiere decir que sea una sustancia riesgosa o peligrosa, porque como vieron anteriormente, la cifra es bastante pequeña. Pero sí había un mayor riesgo de alergia a los anestésicos de tipo éster. Esa es la razón por la que los anestésicos de tipo éster actualmente ya no se presentan de manera infiltrativa. El único que es más parecido a eso sería la arpicaína, pero recordemos, es un híbrido. Entonces, meramente no es un éster de manera completa, por lo tanto, el riesgo a una alergia sigue siendo prácticamente nulo. Cuando existe algún tipo de reacción alérgica, generalmente sucede esto primero, una úlcera. Una úlcera que se localiza precisamente en la zona de la punción de la aguja. Ese es el primer signo. ¿Cuáles son los siguientes signos de una alergia? Que el paciente se convulsione, que el paciente presente prurito, rash cutáneo, placas, sobre todo en zona abdominal y en brazos, sensación de falta de aire, que siente que la garganta se le está cerrando o que le dé incluso comezón en la garganta. Entonces, esos son signos de una alergia. ¿Qué no son signos de alergia y qué son signos de una intoxicación? Que tu paciente empiece a sentirse con mucha taquicardia, eso es lo primero. Que tu paciente comience a tener náuseas, que se vomite, que pierda la noción del tiempo, que tenga un síncope. Esas cuestiones son asociadas a una intoxicación, ¿sí? Que sobrepasamos la dosis máxima o que hicimos una infiltración intravenosa. Hay una constante de efectividad anestésica, sobre todo en temas de técnicas de anestesia. El que tiene un porcentaje más alto sería la infiltración supraperióstica o, mejor dicho, o popularmente dicho, puntos locales. Es bastante sencillo aplicarlos, por lo tanto la tasa de éxito es muy alta. El bloqueo del nervio alveolar inferior o técnica mandibular tiene un porcentaje de éxito menor debido a todas las malformaciones y todas las variantes de la anatomía que pueden incurrir en esto. Por lo tanto,
el porcentaje disminuye debido a esta situación. Del nervio mentoniano, igual, la tasa de éxito es bastante alta debido a que la referencia anatómica es bastante sencilla de lograr. Igual con el nervio bucal largo, si nosotros tenemos la referencia anatómica común y estamos aplicándolo en conjunto con la técnica mandibular, es muy probable que la tasa de éxito sea alta. Y el bloqueo del nervio palatino mayor, o nasopalatino, también tiene un porcentaje bastante alto porque la referencia anatómica es más que evidente en el paladar de nuestro paciente, entonces igual, es muy poco probable que no vaya a funcionar. La infiltración intraósea, para los que no la conocían, es una técnica que ya tiene algo de tiempo en los libros y podría decirse en el uso de las técnicas de anestesia a nivel mundial. Aquí en México tiene poquito tiempo que se está promoviendo, pero sí tiene una tasa de éxito bastante amplia porque la anestesia que aplicamos en este tipo de técnicas tiene una impregnación mayor por el hueso esponjoso. Entonces, hay muchas maneras de aplicarlo con este dispositivo que ven en la imagen, que es una especie de botón. Este no lo tenemos actualmente de manera comercial aquí en México, pero también se puede utilizar una aguja de un calibre bastante grande y grueso, o hay diferentes formas de aplicarlo dependiendo de la técnica que se vaya a utilizar. También tenemos anestesia digital. Este es un ejemplo de anestesia digital, que es la jeringa SuperPen. Es una jeringa de la casa comercial de té y nosotros la distribuimos por parte de Seiko. Tiene varias ventajas la anestesia digital. No nada más es porque se vea bien o porque dé un plus de imagen en cuestiones de marketing de nuestra consulta. Realmente tiene ventajas prácticas a la hora de nosotros querer anestesiar. La primera de ellas, y la más importante para el paciente, el dolor durante la infiltración es menor, debido a que la infiltración con este tipo de dispositivos está predosificado. Es un goteo perfecto. Por lo tanto, el sesgo que nosotros generamos a la hora de querer anestesiar y hacerlo de una manera errática y muy rápida, se evita con una jeringa digital. Y eso nos va a evitar que el paciente tenga una molestia debido a esta infiltración rápida. Hay un menor riesgo de infiltración intravenosa porque la jeringa tiene autoaspiración. Esto es una característica muy importante porque es el diferenciador entre que nuestro paciente se pueda atender con total normalidad o que se termine yendo al hospital porque no aspiramos de una manera adecuada. Hay una estadística muy marcada en cuestiones de aspiración en la infiltración, en la que habla que la mayoría de las aspiraciones son aspiraciones falsas. Muchas de las veces no colocamos bien el arpón en el pistón del cartucho. Simplemente al momento de nosotros querer aspirar, lo único que estamos logrando es que el tubo del cartucho solo esté moviéndose de un lado para otro sin generar el vacío negativo que necesitamos para la aspiración y demás situaciones que muchas veces dejamos pasar. Entonces, si queremos evitar que nos incurra una situación, que nos ocurra una situación de una infiltración intravenosa, la jeringa digital como la SuperPen les puede servir bastante para dicha situación. Como les mencioné, es una infiltración totalmente por goteo predosificado. Hay un menor riesgo de trismus porque, ya sabrán, el trismus generalmente aparece con cirugías de terceros molares o con una técnica de anestesia mal aplicada. Es básicamente una contractura del músculo generalmente macetero y acompañada a veces incluso de un desgarre del mismo. ¿Por qué? Porque aplicamos la anestesia muy rápido, porque al momento de nosotros generar fuerza, hacemos una oscilación de la aguja y eso genera que se lastime el músculo. Puncionamos en alguna zona que no deberíamos de puncionar, etc. Entonces,
Todas estas ventajas nos dan como resultado evitar el riesgo de un trismus. Y uno de los más importantes también, disminuye la ansiedad preoperatoria e intraoperatoria en nuestro paciente. Mucho del miedo del paciente por la anestesia tiene que ver bastante con la apariencia de las jeringas Carpool. Son instrumentos muy intimidantes, son totalmente metálicos, al tacto en la boca se sienten bastante fríos. Tienen varias cosas que pueden activar la ansiedad, sobre todo en pacientes que tienen ya diagnosticada una ansiedad mayor. Entonces, el hecho de que la jeringa SuperPen no parezca una jeringa Carpool le da una ventaja estética y funcional en el tratamiento y en la calidad percibida del paciente hacia lo que le estamos haciendo. Cuando hay un cambio de pH en alguna zona con infección activa, se recomienda el uso de mepivacaína en ambas presentaciones, con o sin epinefrina. ¿Por qué? La mepivacaína por sí sola es un anestésico que tiene ciertas facultades o características importantes en los cambios del pH. Tiene una resistencia bastante marcada en los cambios de acidificación de las zonas que estamos infiltrando, que generalmente ocurren en infecciones donde va a aplicar su tratamiento el endodoncista o incluso nosotros que podríamos estar en una práctica general, también nos puede ayudar bastante. Recuerden, el protocolo aquí es primero antibiótico terapia y si el paciente por alguna situación, por alguna urgencia, se tiene que atender antes de que nosotros eliminemos el proceso proinflamatorio de la infección, se puede atender con este tipo de anestesia, ¿sí? Pero, como saben, el protocolo va primero. La mepivacaína tiene un pKa de 7.6 en comparación a la lidocaína, que es de 7.9. Entonces, el hecho de que la mepivacaína esté más cerca de un pH ácido le da cierto rango para que el efecto de acidificación de la zona infectada no la afecte de igual medida que si fuera una lidocaína. La acidificación de la zona genera que los componentes de la anestesia pues, se degraden y no hagan el efecto que estamos buscando. Entonces, esto es la ventaja que nos da este anestésico específicamente. Y además tiene otra característica la mepivacaína, que es que tiene una vasoconstricción intrínseca. Por sí sola, sin estar presente la epinefrina, nos va a generar una pequeña vasoconstricción y eso nos puede dar ventajas en diferentes situaciones, sobre todo con la mepivacaína que no tiene epinefrina, que sería dentocaína simple. Es importante el control del miedo de nuestro paciente. Tenemos que cuidar varios factores ambientales en nuestra consulta. Yo sé que es difícil incluso pensar en tener un VR o cosas por el estilo. La idea aquí es buscar distractores para nuestro paciente, porque está más que estudiado que el hecho de que haya una respuesta al miedo de manera metabólica nos va a implicar varios problemas con la anestesia. Desde la segregación masiva de adrenalina, que va a hacer que la anestesia se metabolice más rápido y no llegue a un punto anestésico que buscamos, hasta situaciones en las que nuestro tratamiento va a fracasar porque el paciente va a entrar en un estado psicótico. Entonces, claro que sí, es bastante importante cuidar los factores ambientales. Y hay uno muy importante, el aroma del consultorio. Muchos aquí, yo sé que ya lo hemos experimentado, que vamos a un consultorio y huele a drenaje. Es una situación bastante común, bastante frecuente en muchas ciudades por cuestiones de infraestructura. Entonces, lo que queremos buscar aquí es que la percepción de la ambientación de nuestro consultorio sea de un consultorio limpio y que nos emana paz, que nos emana relajación. Como saben, también, factor psicológico, ya lo mencioné, si su paciente está diagnosticado como ansioso o que tiene ansiedad mayor, mejor dicho, que tiene depresión mayor, que tiene algún tipo de enfermedad psiquiátrica específica,
Hay que conocer la situación en la que está el paciente y cuidar bastante no propiciar que este factor psicológico aparezca por medio del conocimiento del expediente del paciente y de un control adecuado de nuestra técnica de infiltración, evidentemente. Y este término es, curiosamente, es un término no tan común, no tan estudiado por muchas personas. Sin embargo, es bastante frecuente. La taquifilaxia es una resistencia aguda a un fármaco que fue aplicado de manera repetida en un espacio corto de tiempo. Esta situación es muy frecuente, sobre todo cuando tenemos que atender a un paciente en un espacio de tiempo corto, ejemplo, una semana. Puede suceder que tienes tu paciente de Estados Unidos, que solo tiene una semana aquí en México para que lo puedas atender. Entonces tú lo anestesias todos los días porque tú lo vas a citar lunes, martes, miércoles y jueves y viernes. Entonces el lunes le quitaste caries y lo anestesiaste. El martes lo anestesiaste de nuevo porque le quitaste un diente. El miércoles lo volviste a anestesiar porque le estás poniendo un implante. El jueves lo vuelves a anestesiar porque requieres quitarle más caries. ¿Y qué crees que pasó? Ya no le hizo efecto el anestésico, a pesar de que ya habías utilizado la anestesia de manera repetida anteriormente y sí había funcionado. Esto es taquifilaxia y es muy diferente a lo que es tolerancia. La tolerancia a una sustancia, como bien sabemos, es una situación en la que requerimos más dosis para alcanzar el mismo efecto. Esto ocurre precisamente con las drogas y los psicoestimulantes mayores que estamos interaccionando en este tipo de temas como la cocaína. Necesitas más dosis para que el mismo efecto que estamos buscando que suceda pase. Y en la taquifilaxia es una situación meramente fortuita. No tiene ¿cómo podríamos decirlo? Una forma de nosotros poderla identificar antes de que suceda. Es más una respuesta genética y viene muy acompañada de una respuesta proinflamatoria de nuestro sistema inmunológico. Entonces, aquí la recomendación es que si tu paciente detectas que está incursionando por una taquifilaxia, ya no lo atiendas en ese momento. Si es posible, dale cita en aproximadamente 15 días en lo que este proceso inmunológico disminuye. Si no es posible hacer eso, no hay manera de atender a ese paciente, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los factores predisponentes de una taquifilaxia. Las alteraciones moleculares, sobre todo en los receptores de la célula, una menor cantidad de receptores en la superficie de la célula también. Todo esto hablamos de algo genético, algo inmunológico. Los mediadores endógenos que se han agotado, un incremento en la degradación metabólica. Pueden ser muchas de estas situaciones, una respuesta de tipo homeostático o que las células no pueden expulsar de manera activa el fármaco que estamos aplicando. Todas estas situaciones no las podemos controlar, no hay un tratamiento específico, entonces recomendación de nuevo, 15 días y se vuelve a intentar anestesiar al paciente. Las formulaciones de la anestesia. La turbocaína o la articaína al 4% con epinefrina 1/100,000 se recomienda para tratamientos quirúrgicos o endodoncias o tratamientos que requieren un tiempo de trabajo más amplio y que requieren también una profundidad anestésica mayor. En pulpa, la anestesia turbocaína nos dura aproximadamente 2 horas y en tejidos blandos de 3 a 6 horas. La única condición aquí es que se controle bastante la dosis en pacientes que están embarazadas o pediátricos. Esta es la fórmula para saber cuántos cartuchos de anestesia podemos aplicar a nuestro paciente. El Malamed nos indica que 7 miligramos por kilogramo de peso, incluyendo la cantidad de epinefrina. Entonces, una dosis máxima promedio poblacional es de 500 miligramos.
es un aproximado, no es una dosis que vayamos a utilizar como un estandarte y que a todos los vamos a considerar que tienen ese máximo de dosis tóxica, mejor dicho. Aquí tenemos un ejemplo. Hay un paciente que pesa 70 kilogramos. Entonces, la fórmula nos pide que hagamos la multiplicación de los 7 miligramos por 70 kilogramos en este caso, y nos va a dar un resultado de 490 miligramos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a convertir a cartuchos? Cada cartucho de anestesia contiene 1.8 mililitros de solución. Ya lo han visto en el cartucho. Si ustedes han leído la etiqueta, eso dice que contiene 1.8 mililitros de solución. Pero dentro de la solución existen 36 miligramos de sal anestésica. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cuánta cantidad de cartuchos necesitamos? Simplemente hacemos una división. 490 en este ejemplo, entre 36 y nos da como resultado 13.6 cartuchos. No vamos a utilizar 13 cartuchos en nuestro paciente, pero nos da una referencia de cuánto es lo máximo que vamos a utilizar si requerimos anestesiar de gran cantidad a nuestro paciente de anestesia, si vamos a aplicar tanta anestesia. Como recomendación personal, yo sugiero que se bajen al menos unos 5 cartuchos del máximo que nos dio la fórmula, por mera seguridad para evitar cualquier problema. Pero reitero, prácticamente ningún tratamiento con una anestesia bien aplicada requiere tantos cartuchos. Las precauciones las volvemos a marcar. Es reducir la dosis en pacientes pediátricos, ancianos o con problemas cardiovasculares. Aquí hay que aclarar, creo que no lo mencioné, si tu paciente presenta alguna enfermedad metabólica y está controlado, lo puedes anestesiar prácticamente con cualquier presentación de anestesia que tú necesites para tu tratamiento. Pero debes de estar totalmente seguro de que ese paciente está sano. Si no estás seguro, reitero, primero interconsultas. La lidocaína FD o lidocaína al 2% con epinefrina 1 a 100,000 nos va a dar un efecto anestésico en pulpa de aproximadamente 1 hora y en tejidos blandos de 3 a 5 horas. Nos va a funcionar bastante para cualquier tratamiento de rutina, pero tiene una característica muy favorecedora para nuestra práctica, que es la anestesia más segura para utilizarla en pacientes embarazadas, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. No se recomienda anestesiar a una paciente embarazada en el tercer trimestre porque podemos hacer que la paciente llegue a una preeclampsia o una hipertensión gestacional. Entonces, no se recomienda por esa razón. Y en el primer trimestre porque recuerden que el embrión en ese momento se está desarrollando. Entonces, los anestésicos no dejan de ser fármacos que tienen una clasificación B generalmente y algunos otros están oscilando entre B y C. Entonces, hay que cuidar mucho la implementación de anestesia en pacientes embarazadas. ¿Cómo vamos a estar más seguros de que hay menos probabilidades de que haya algún efecto no deseado? Utilizamos una FD. Y la fórmula es básicamente la misma que la articaína. 7 miligramos por kilogramo de peso, y esto lo dividimos entre 36 miligramos, que es la cantidad de sal anestésica que hay en cada cartucho. Y las mismas precauciones, son precauciones universales con la anestesia. La unicaína, que es una lidocaína al 2%, que vendría siendo el hermano menor de la FD, tiene una duración en pulpa de aproximadamente 5 a 10 minutos. Es bastante poco, pero tiene una función específica para cierto tipo de tratamientos y cierto tipo de pacientes, sobre todo pacientes pediátricos. Entonces, esa es la función principal de la unicaína. En tejidos blandos dura de 1 a 2 horas aproximadamente, entonces nos da cierta ventana de trabajo para tratamientos que impliquen un dolor superficial y que sean de un corto
de una corta cantidad de tiempo. Esta anestesia solamente la van a encontrar en polipropileno, no la fabricamos en vidrio. La mepivacaína al 2% con epinefrina 1/100,000 o bentocaína es un anestésico igual utilizado de manera rutinaria o para tratamientos en general. Dura en pulpa aproximadamente 1 hora y en tejidos blandos de 3 a 4 horas. Y esta, como ya lo había mencionado, es un anestésico que tiene alta resistencia a los cambios del pH, a la acidificación de las zonas que estamos infiltrando por infección. Entonces, es bastante utilizado por los endodoncistas o los profesionales de la odontología que se dedican a tratar dientes con estas condiciones. La mepivacaína simple o dentocaína simple o mepivacaína al 3% es la versión o el hermano menor del dentocaína. Dura de 20 a 40 minutos en pulpa aproximadamente. ¿Por qué dura un poquito más? Recuerden, la mepivacaína tiene una vasoconstricción intrínseca, por lo tanto, el efecto anestésico va a durar más en pulpa y en tejidos blandos. En este caso, 2 a 3 horas en tejidos blandos. Este anestésico lo pueden utilizar para pacientes que están metabólicamente comprometidos. Recuerden, el protocolo es paciente metabólicamente comprometido, primero interconsultar y que se controle. Pero la urgencia puede aparecer y muchas veces sobrepasa las situaciones por temas de dolor, por temas de que ese órgano dentario está causando alguna otra complicación en la salud. Entonces, por urgencias, sí podemos utilizar este tipo de anestésicos. Tenemos anestésicos tópicos, como la topicaína y la cetacaína. La topicaína es una benzocaína al 20%, o sea, es un éster. Por lo tanto, no porque sea tópica, la vamos a utilizar de manera errática y de manera, podríamos decir, con tanta confianza. Hay que cuidar la cantidad de anestesia tópica que utilizamos en este tipo de casos. Porque si nosotros estamos impregnando nuestro cotonete, nuestro algodón con una cantidad bastante amplia o bastante grande de anestesia tópica, podemos llevar a nuestro paciente a una intoxicación. Entonces, hay que cuidar la cantidad de anestesia tópica que estamos aplicando. Y la cetacaína es una lidocaína al 10%. Aquí el hecho de que sea una amida no lo exime, no lo deja fuera de que puedas llegar a intoxicar al paciente con cantidades altas. Entonces, la cetacaína siempre se recomienda aplicarla primero en un cotonete, la aspersión hacerla directa en el cotonete y luego aplicarlo en el paciente. Nada de que lo vamos a aplicar de manera directa, porque sí podemos llegar a este efecto no deseado. En ambas versiones tenemos el sabor cereza, en topicaína lo tenemos en sabor menta y en cetacaína tenemos una versión sin sabor que puede ser utilizado en dermatología, en ginecología o demás especialidades médicas que trabajan en tejidos mucosos. La anatomía del cartucho dental de anestesia también es importante que la sepamos y que entendamos cuál es la razón de ser de cada parte del cartucho. En la letra B tenemos el pistón, que es de bromobutilo. Es un plástico libre de látex para evitar la alergia a pacientes que son sensibles al látex. La parte central es el tubo donde podemos encontrar el anestésico. Puede ser de vidrio o de polipropileno, ya lo saben. En la parte C tenemos el casquillo que es de aluminio y en su parte central tiene una membrana que también es de bromobutilo libre de látex. Aquí quiero aclarar algo. No sé si los que están presentes aquí en la plática se dieron cuenta de un problema que hubo con una doctora en Facebook que ella comentaba que sus cartuchos de anestesia estaban perforados. Enseñó fotografías, hizo bastante ruido con el tema. Esa doctora me abordó en AMIC, el AMIC pasado, y me hizo la misma, pues digamos que el reclamo,
de que estaba viendo que sus cartuchos de anestesia venían perforados porque la membrana estaba invaginada. Esta variante de la forma de la membrana no afecta la función. ¿Por qué se invagina? ¿Por qué se abomba la membrana? Porque recuerden que el anestésico está sellado al vacío, ¿sí? Tiene un sellado totalmente hermético. Entonces, la membrana es un plástico bastante laxo porque se busca que sea fácil de perforar con la aguja. Es un plástico que con estos cambios de presión puede tener este tipo de deformidades de su estructura, digamos, normal. Y no nada más ocurre con los anestésicos de Seiko, ocurre con las demás marcas también. Por lo tanto, Cofepris no nos marca que esto sea un error de fabricación porque, volvemos a lo mismo, no está perforada la membrana y no se está contaminando el anestésico. ¿De acuerdo? Solo lo quería aclarar porque sí puede existir esta situación y les puede hacer algo de ruido. Entonces, quiero que estén tranquilos de que realmente no es una situación que afecte el producto. En Seiko tenemos varios controles de calidad. Los primeros en los que nos guiamos es la Farmacopea de Estados Unidos, la de México y el estándar internacional o certificación ISO 11499, que es un certificado que tienen todas las empresas que legalmente fabrican cartuchos de anestesia, ¿sí? Es una certificación bastante complicada de tener. Es muy estricto el procedimiento para poder ser certificados con este ISO. Entonces, créannos que si son personas que se sienten a veces desconfiadas de ciertos productos, pueden confiar bastante de nosotros, porque esta certificación no se la dan prácticamente a nadie que haga las cosas mal. Entonces, estén tranquilos de que es un buen producto todo lo que viene de nuestra casa comercial. Tenemos ciertas directrices que cuidamos tomando en cuenta las características que nos pide que tenga la fabricación, la FDA, por diferentes razones, empezando porque es una buena manera de nosotros orientar nuestra fabricación a una práctica internacional. Entonces, también está presente ese control de calidad. Hay varias consideraciones con los anestésicos que les incumben bastante, sobre todo el almacenaje del mismo. Los anestésicos no se deben de calentar a más de 30 grados centígrados. Por lo tanto, esa técnica antigua de calentar la anestesia para que no doliera en el paciente queda totalmente descartada. ¿Por qué? Porque el calentar el anestésico puede ocasionarnos que los componentes de la fórmula se degraden y el anestésico ya no funcione. Entonces se les pide y se les aclara y se les vuelve a pedir, no calienten el anestésico. También no lo congelen, no lo lleven al punto de congelación porque puede existir una expansión de las moléculas de la fórmula y esto a su vez ocasionar que el contenido del cartucho se termine ocasionando deformidades en el cartucho y esto haga que ya no sea hermética la fórmula, por lo tanto ya está contaminada y ya no es útil. Como en la imagen que vemos del lado derecho, en la letra B, podemos notar que el casquillo del cartucho está ya con una deformación bastante evidente. Vemos que el pistón está fuera del tubo, en la parte inferior, y vemos una burbuja. Esa burbuja no es aire, es un sello de gas, es una burbuja de gas, y está presente aunque el cartucho de anestesia esté en buenas condiciones. Aquí lo único es que esa burbuja siempre debe de estar escondida dentro del casquillo de aluminio. Si ponemos de manera vertical y hacemos lo posible porque esa burbuja suba y de todas formas es bastante visible como la imagen B, ese cartucho de anestesia ya no sirve. Ese cartucho ya no es hermético y está muy probablemente expuesto al medio ambiente y está contaminado. Aquí es una imagen más cercana de cómo se ve el pistón fuera del tubo. Aquí podemos ver dos imágenes en las que las esterillas del cartucho presentan líquido.
Si ustedes notan eso en anestésicos, en sus cartuchos de cualquier marca, es un indicativo muy claro de que ese cartucho ya no sirve. ¿Sí? También eso quiere decir que ya no es hermética el sellado de nuestro cartucho. Y listo. Estos son mis datos de contacto. Ese es mi correo de Seiko, donde puedo recibir comentarios, puedo ayudarlos con diferentes temas respecto a dudas que tengan con algún caso en específico. Y ese es mi número de WhatsApp, igual para cualquier cuestión en la que yo les pueda apoyar. Realmente yo puedo apoyarlos a guiarlos en sus casos y guiarlos en que su técnica o el anestésico que están buscando utilizar pueda ser aprovechado de la mejor manera. Entonces, en mis posibilidades los estaré contestando si de alguna forma les puedo ayudar y que necesiten ese apoyo. Y pues realmente sería todo lo de la plática. No sé si quedaron dudas. Yo sé que a veces es un tema un poquito complicado de que nosotros lo llevemos a cabo de manera fluida, porque puede pasar que se nos olvide algún aspecto o algo por el estilo, pero este tipo de pláticas a las que están entrando, como la que hicimos el día de hoy, les va a servir bastante para una actualización y que sepan que su actividad clínica va a seguir mejorando. Gracias, doctor Braulio. Hay una duda en el chat. Igual si tienen dudas, doctores, pónganlas. Es momento de ponerlas en el chat. Hay una duda de la doctora Ariadna Quintana. ¿Qué se le considera una dosis alta en anestesia, en anestésicos tópicos? Una dosis alta en anestésicos tópicos es como lo que les mencionaba. Si nosotros impregnamos por completo el cotonete o la bolita de algodón que estamos utilizando para anestesiar a nuestro paciente, eso ya se puede considerar una dosis alta. La cantidad necesaria para utilizar un anestésico tópico es básicamente una pequeña embarradita de una sola de las caras del cotonete, con una cantidad bastante pequeña, no mayor a lo que mide la punta de nuestro dedo meñique. ¿Sí? Esa es una buena referencia para saber la cantidad que vamos a utilizar en el paciente. Si nosotros ponemos la plasta de anestesia tópica, realmente no va a hacer ningún efecto porque sabemos que la única finalidad de la anestesia tópica es disminuir la sensibilidad a la punción. Entonces, no hay ninguna necesidad real de tener que poner tanta anestesia tópica. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Pregunta a la doctora Montserrat. En una paciente que está lactando, ¿qué anestésico considera más seguro? En una paciente que está lactando, realmente no hay una contraindicación directa al uso de los anestésicos que están en el mercado. Pero si nosotros queremos cuidar más posibles riesgos que puedan ocurrir, yo recomendaría utilizar la anestesia FD, lidocaína con epinefrina. Gracias, doctor. Pregunta a la doctora Patricia. ¿Cuál es la característica o diferencia entre los cartuchos de vidrio o de plástico? Realmente aquí la diferencia no es una cosa que nadie sepa. La fricción de un cartucho de vidrio es mucho menor a la que tiene un cartucho de plástico. Pero en Seiko tenemos el desarrollo de un polipropileno de grado médico que se ha buscado que tenga una fricción mucho menor a lo que tienen otro tipo de polipropilenos. No va a ser mejor que el vidrio, evidentemente, porque el vidrio ya por temas químicos tiene una composición estructural mucho más cerrada que el polipropileno, pero de igual manera es un plástico que nos va a dar un efecto muy similar a lo que podríamos esperar de un vidrio o de un material de este tipo. Aquí cabe resaltar que si ustedes utilizan jeringas digitales como la SuperPen, evitan el tema de tener que comprar siempre vidrio. A la larga se termina remunerando el costo de dicha jeringa porque ya no necesitarías comprar vidrio, necesitarías puro polipropileno porque no hay una diferencia clara con la resistencia a la hora de utilizar la jeringa.
Gracias, doctor. Hay más preguntas. Pregunta la doctora Araceli. Doctor, ¿en qué pacientes con cáncer y con marcapasos qué anestesia recomiendas? En este tipo de casos, generalmente recomendamos el uso de dentocaín simple. Como ya lo mencioné, es un anestésico que nos puede funcionar mucho para situaciones en las que metabólicamente el paciente tenga algún tipo de complicación, sobre todo con el uso de la epinefrina. Con los pacientes que tienen cáncer y que están en un tratamiento, recuerden que ahí la implicación más bien es con el tema intraoperatorio y con los procedimientos quirúrgicos, porque muchos tratamientos oncológicos tienen involucrados ay, se me fue el nombre del fármaco, ay, perdonen, me olvidé del nombre del fármaco. Bifosfonatos, perdón, ya. Tienen presencia de este tipo de fármacos y son los que nos podrían generar alguna necrosis tisular o una necrosis ósea. Entonces, va más por allá el tema con los pacientes oncológicos, no tanto con el anestésico. Pero por temas de seguridad, podemos utilizar un dentocaín simple. Gracias, doctor. Pregunta la doctora Mónica. ¿Podemos usar la topicaína en combinación con cualquier anestésico? Sí, la topicaína o la cetacaína no tienen alguna contraindicación con el uso de cualquier otro anestésico infiltrativo, porque recuerden, la única función de los anestésicos tópicos es ayudarnos con la punción para que no sea tan perceptible para el paciente. Entonces, están pensados y están fabricados, mejor dicho, para que puedan utilizarse con cualquier otro tipo de anestesia infiltrativa. Gracias, doctor. Pregunta igual la doctora Karen. ¿Podemos ocupar la turbocaína y de refuerzo la lidoepinefrina? Sí, hay varios estudios que hablan sobre algunas enfermedades o síndromes que pueden aparecer con la combinación de ciertos anestésicos. La realidad aquí es que los anestésicos que usamos en lo dental tienen una concentración y una dosis muy pequeña y es poco probable que estas enfermedades o síndromes puedan aparecer. Entonces, sí se considera útil la combinación o la sinergia de anestésicos para diferentes tratamientos. Como lo mencionaba, los endodoncistas pueden utilizar mepivacaína con epinefrina, por ejemplo, dentocaína, y combinarlo con una turbocaína en casos de que requieran un efecto mayor. Entonces, realmente sí es muy seguro. No hay casos reportados que sean del todo tangibles con el área dental y la combinación de anestésicos. Gracias, doctor. Hay más preguntas. Permítame. Permítame un momento y le menciono la siguiente. Mencionan, ¿cuál es la forma correcta de aplicación de la cetacaína? Para aplicar de forma correcta la cetacaína, siempre se recomienda que la aspersión del Sprite sea fuera de boca. No se recomienda usar la cetacaína de manera directa en el paciente. ¿Por qué razón? Al ser un spray, al ser un aerosol, podemos ocasionar que una gran parte de la mucosa termine impregnada del anestésico tópico y no tiene ninguna utilidad realmente a la hora de nosotros utilizarlo para la punción. Aquí lo único que se haría es aplicarlo en un cotonete, igual que la topicaína, secar bastante bien la zona de la punción, hacer una pequeña depapilación con la otra cabeza del cotonete que no tiene anestesia y posterior a eso aplicar el anestésico tópico. Es la mejor forma para que haya una impregnación más profunda de este tipo de anestesia. Gracias, doctor. Preguntan de este lado igual, el doctor Altamirano. ¿Cuándo es preferible usar en spray o tópica?
Realmente aquí no hay una diferencia importante con el aprovechamiento de ambos. Es más una cuestión de gustos, pero tomando en cuenta que la topicaína es un éster, muchas veces si vemos que nuestro paciente tiene algún tema metabólico, reitero, con hígado, riñones o con temas hemodinámicos, sí se recomienda más una cetacaína por su componente amida, que sería la lidocaína. Sin embargo, una topicaína, una benzocaína al 20% bien aplicada y sin aplicarse de manera excesiva, siempre tiene la probabilidad de ser más segura, ¿sí? Gracias, doctor. Continúo con las preguntas. Bueno, con la doctora Araceli, gracias, excelente ponencia. La doctora Mónica, igual, muchas gracias, doctor. El doctor Juan Diego, excelente la información brindada, gracias, doctor. Con mucho gusto. Y hay una siguiente pregunta. Doctor, en pacientes con tratamientos anticonvulsivos, ¿qué anestésico es el más recomendable? ¿Se recomienda o no uso de anestesia? Gracias por la información y por el tiempo brindado. En este tipo de situaciones en los que estamos trabajando pacientes que tienen tratamientos por diferentes tipos de epilepsia o ya meramente hablando de casos de convulsión, aquí la recomendación, primero que nada, estar seguros de que ese paciente ya no está en la ventana de riesgo de este tipo de condiciones. Porque, recuerden, esto puede suscitarse en cualquier momento y el paciente durante una consulta pues nos puede morder o incluso el morderse la lengua y estructuras importantes, ¿no? Y causar mayor tema. Si ya el paciente está en buenas condiciones, está bajo un tratamiento y no hay una aclaración por medio de su neurólogo o su médico tratante, podemos utilizar anestésicos que tengan una ventana menor de riesgo, como dentocaína simple o lidocaína, con epinefrina, como la FD. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Pero bueno, la doctora Care pone, muchas gracias, doctor, excelente ponencia. La doctora Sara pone, en cuanto a un paciente con adicción a la nicotina, de igual forma afecta el efecto del anestésico y de qué anestésico recomendaría. Cuando hay una adicción a la nicotina, generalmente por vape o por cigarro, no tenemos una contraindicación clara o un efecto anestésico no logrado, porque los receptores son diferentes a los que manejan el efecto anestésico. Recordemos los receptores de tipo 2, mayoritariamente los GABA adrenérgicos que están en nuestras neuronas, son los que actúan con la anestesia. Con la nicotina, la verdad es que desconozco exactamente cuál es el receptor, pero estoy seguro que no es el receptor de tipo 2. Por lo tanto, la interacción aquí con la anestesia no va a implicar un riesgo. ¿Cuáles son las sustancias? Como lo mencioné, que sí afectan. Los psicoestimulantes mayores, como lo son la cocaína, y diferentes sustancias como ketamina, efedrina y anfetaminas. ¿Sí? Y menciona la doctora Patricia. Muchas gracias, doctor, y gracias al equipo de Rexis. Esperamos más webinar como este. Muchas gracias, doctora Patricia. Igual, pues nos agradecemos mucho este tiempo que nos brindan por estar uniéndose a los webinars. En Rexis le apostamos mucho a la educación continua. Entonces, agradecemos mucho esta oportunidad de Seiko, del doctor Braulio y de ustedes, doctores, por unirse. Y pues creo que es todo, doctores. Muchísimas gracias nuevamente, doctores y doctoras, por su tiempo y gracias, doctor Braulio. Con mucho gusto y estamos aquí a la orden para lo que yo les pueda apoyar si necesitan algún tipo de orientación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Braulio. Visítanos en nuestra página web www.reisix.com. Reisix, para los y las fanáticas de la odontología.